Delante de millones de personas que lo veían por televisión, un joven de apenas 22 años tomó el micrófono, respiró hondo y cantó como si esa noche se le estuviera partiendo la vida. No era el favorito, no era el más famoso, no era el artista que todos esperaban ver coronado. Para muchos, solo era un muchacho delgado, serio, con mirada triste, vestido con elegancia, intentando abrirse paso entre nombres más grandes que el suyo. Pero cuando terminó de cantar, el teatro entero se puso de pie. Los aplausos no parecían aplausos, parecían una rebelión. Porque esa noche, aunque el jurado no le dio el primer lugar, el público entendió algo que la historia confirmaría después. Acababan de ver nacer a una leyenda. Esta es la historia de la canción que José José no ganó, pero que lo convirtió para siempre en el príncipe de la canción. Para entender por qué aquella interpretación cambió su destino, tenemos que retroceder unos años, antes de los trajes impecables, antes de los discos de oro, antes de los estadios llenos, antes de que su nombre fuera pronunciado con respeto en toda América Latina. Tenemos que volver a una casa humilde de la Ciudad de México, donde un niño llamado José Rómulo Sosa Ortiz escuchaba música como otros niños escuchan cuentos antes de dormir. Su padre era tenor. Su madre era pianista. En esa casa no sobraba el dinero, pero sobraban las melodías. El problema era que la música también podía doler. Porque el padre de José no era solo una voz poderosa. También era un hombre marcado por sus propias sombras. Y en esa familia, como en tantas familias de artistas, el talento convivía con la ausencia, con las discusiones, con los silencios largos. José creció viendo cómo una voz podía llenar una habitación, pero también cómo una vida podía desmoronarse detrás de una canción. Y quizá por eso, desde muy joven, entendió algo que otros cantantes tardan años en descubrir. Cantar no era lucirse. Cantar era sangrar sin que nadie viera la herida. A los 15 años ya buscaba escenarios pequeños. Cantaba donde lo dejaran cantar. En serenatas, cafés, reuniones, espacios donde el micrófono a veces fallaba y el público no siempre ponía atención. No era el joven que llegaba imponiendo presencia. Era reservado, delgado, tímido, con esa mirada de quien parece estar escuchando una tristeza que los demás no oyen. Muchos lo veían y pensaban que no iba a resistir, que le faltaba fuerza, que le faltaba carácter, que su voz era bonita, sí, pero que la música estaba llena de voces bonitas. Lo que no sabían era que José tenía algo más raro que una buena voz. Tenía una forma de quebrarse sin romperse. Una forma de sostener una nota como si estuviera sosteniendo la última esperanza de alguien. Y eso no se enseña. Eso se trae. Durante años buscó una oportunidad verdadera. Grabó canciones. Probó caminos. Se enfrentó al rechazo. A veces parecía que la puerta se abría y enseguida volvía a cerrarse. Hasta que llegó una canción que empezó a mover algo en la radio, La nave del olvido. Esa canción le dio un primer golpe de reconocimiento. La gente empezó a preguntar quién era ese muchacho que cantaba con tanta desesperación elegante. Pero todavía faltaba algo. Faltaba una noche. Faltaba una canción. Faltaba el momento exacto en que el público dejara de verlo como una promesa y empezara a verlo como una aparición. Y esa canción llegó de la mano de Roberto Cantoral. Cantoral no escribió una canción fácil. No escribió una canción para bailar. No escribió una melodía cómoda, de esas que cualquiera podía defender con oficio. Escribió una pieza enorme, dramática, casi imposible. Una canción que pedía más que voz. Pedía alma. Se llamaba El Triste. Desde el título ya parecía una sentencia. No era el enamorado. No era el abandonado. No era el que perdió. Era el triste. Como si el dolor no fuera una emoción pasajera, sino una identidad. Como si la tristeza tuviera nombre, traje y respiración. Cuando José la escuchó, entendió que no era una canción cualquiera. Esa canción no se podía cantar sonriendo. No se podía cantar por encima. No se podía cantar pensando en la técnica solamente. Había que entrar en ella como quien entra a una habitación donde alguien acaba de despedirse para siempre. Y José conocía esa habitación. Conocía la nostalgia. Conocía el abandono. Conocía la presión de demostrar que sí podía. Conocía esa mezcla de esperanza y miedo que siente alguien cuando sabe que tiene talento, pero todavía no sabe si el mundo se lo va a permitir. Por eso el triste le quedaba en la voz como si hubiera nacido para él. Llegó entonces el Festival de la Canción Latina de 1970. México estaba mirando. Las cámaras estaban listas.
Los artistas, los compositores, los periodistas y el público esperaban una competencia musical. Pero José José no iba a hacer una simple presentación. Aunque tal vez ni él mismo lo sabía, iba a entrar al escenario siendo un joven cantante, y saldría convertido en mito. Aquella noche, el ambiente era tenso. El festival no era cualquier evento. Era una vitrina enorme. Un lugar donde una canción podía abrirte las puertas del continente o dejarte perdido entre muchos nombres olvidados. Los representantes de distintos países competían por el reconocimiento. Había nervios. Había expectativas. Había miradas calculando quién tenía más posibilidades. Y en medio de todo eso estaba José, un joven mexicano que todavía no cargaba sobre los hombros el peso de una leyenda. Todavía no era el príncipe. Todavía no era el hombre de los grandes escenarios. Todavía no era ese nombre que décadas después bastaría pronunciar para que millones recordaran una canción, una pena, una época. Era solo José José. Y para algunos, eso no era suficiente. Pero entonces anunciaron su nombre. José caminó hacia el centro del escenario. El público aplaudió. Sí, pero todavía no sabía lo que venía. Él se colocó frente al micrófono. La orquesta comenzó. Y desde las primeras notas, algo cambió. No fue un grito. No fue una explosión. Fue un silencio. Ese silencio que aparece cuando una multitud entiende, sin que nadie se lo explique, que algo importante está ocurriendo. José abrió la boca y cantó. Qué triste fue decirnos adiós. Y en ese instante, dejó de ser un concursante. Dejó de ser un joven buscando aprobación. Se convirtió en la voz de todos los que alguna vez tuvieron que despedirse sin estar preparados. Cantaba con una limpieza casi imposible. Pero lo que estremecía no era solo la afinación. Era la forma en que cada palabra parecía salirle del pecho con una mezcla de elegancia y desgarro. No gritaba por gritar. No lloraba por actuar. No sobreactuaba la pena. La dominaba. La convertía en música. Y eso era todavía más poderoso. Porque cuando alguien sufre sin perder la dignidad, el dolor se vuelve más profundo. El público empezó a inclinarse hacia adelante. Algunos dejaron de moverse. Otros se miraban como preguntándose de dónde había salido esa voz. Los que pensaban que José era solo una promesa empezaron a entender que se habían equivocado. Porque había cantantes con más fama. Había figuras con más trayectoria. Pero esa noche, en ese escenario, nadie sonaba como él. Y entonces llegó la parte que separa a los buenos intérpretes de los inolvidables. El momento en que la canción sube, exige, presiona, y el cantante tiene que decidir si se queda seguro o se lanza al vacío. José se lanzó. Su voz subió con una fuerza que no parecía salir de un cuerpo tan joven. Pero no era fuerza bruta. Era una fuerza quebrada, como si estuviera empujando una puerta cerrada con todo el dolor de su vida detrás. El teatro entero sintió el golpe. Y cuando llegó al final, cuando sostuvo esa emoción hasta la última nota, el público explotó. La ovación fue inmediata. No fue una cortesía. No fue un aplauso de festival. Fue una respuesta emocional. La gente se puso de pie. Los gritos llenaron el teatro. Había artistas consagrados aplaudiendo como si acabaran de ver algo que no se repite. Y José, ahí en el centro, parecía no terminar de creer lo que estaba pasando. Había cantado para competir. Pero el público lo había escuchado como si acabara de confesar una verdad que todos llevaban guardada. Entonces vino la decisión del jurado. Y ahí ocurrió lo inesperado. José José no ganó el primer lugar. El Triste no fue coronada oficialmente como la canción vencedora. El festival siguió sus reglas. El jurado dio su fallo. Pero la gente ya había dado el suyo. Y el fallo del público fue más fuerte que cualquier trofeo. Porque mientras otros se llevaron reconocimientos, José se llevó algo más grande. Se llevó la memoria colectiva. Esa noche demostró que no siempre gana quien recibe el premio. A veces gana quien se queda en la garganta de la gente. A veces gana quien convierte una competencia en una leyenda. A veces gana quien pierde ante el jurado, pero vence ante la historia. Después de aquella presentación, ya nada volvió a ser igual. La canción empezó a sonar con una fuerza imparable. El Triste dejó de ser solo una pieza de festival y se convirtió en una marca de identidad. La gente no decía únicamente esa canción. Decía la canción de José José. Porque desde ese momento, canción e intérprete quedaron unidos para siempre. Como si Roberto Cantoral hubiera escrito el dolor y José José le hubiera dado cuerpo.
como si la tristeza hubiera encontrado, por fin, una voz capaz de representarla. De pronto, aquel joven que muchos habían subestimado empezó a ocupar otro lugar. Los programas querían invitarlo. Las radios querían ponerlo. El público quería escucharlo. Y cada vez que cantaba el triste, algo volvía a ocurrir. No importaba si era en un teatro, en televisión, en una grabación o años después frente a miles de personas. La canción abría una herida. Pero no una herida que destruye. Una herida que une. Porque todos hemos sido el triste alguna vez. Todos hemos tenido una despedida que nos cambió la voz. Todos hemos amado algo que se fue. Una persona, una casa, una juventud, una familia, una versión de nosotros mismos que ya no volvió. Y José José cantaba eso como nadie. No lo cantaba desde la teoría. Lo cantaba como si la vida se lo estuviera cobrando en cada nota. Quizá por eso el público lo adoptó tan rápido. Porque no parecía un artista fabricado. Parecía a alguien que había sufrido antes de saber cómo explicarlo. Y cuando alguien así canta, uno no solo escucha, uno se reconoce. A partir de esa noche, el nombre de José José comenzó a crecer por toda América Latina. México lo abrazó. Luego vinieron otros países. Las giras, los discos, los escenarios llenos, las entrevistas, los premios, las canciones que se volvieron parte de la vida sentimental de millones. Almohada, Gavilán o Paloma, Lo pasado, pasado, El amar y el querer, Volcán, Amar y querer. Pero aunque vinieron muchos éxitos, el triste quedó en un lugar aparte. Porque no fue solo un éxito. Fue una coronación emocional. Fue la noche en que el público dijo, este hombre no canta como los demás. Fue la noche en que José José dejó de pedir permiso para existir en la música. Y eso es lo que hace tan poderosa esta historia. Porque si esa noche hubiera dependido únicamente del resultado oficial, quizá habría sido recordada como una derrota elegante. Pero el público la convirtió en una victoria inmortal. ¿Te imaginas lo que tuvo que sentir José? Subir al escenario sabiendo que no todos creían en él. Cantar una de las canciones más difíciles de su carrera. Escuchar una ovación que parecía prometerle el mundo. Y luego ver que el primer lugar se iba a otro nombre. Cualquiera se habría quebrado por dentro. Pero José hizo algo más grande. No peleó contra la decisión. No necesitó gritar que merecía más. Su voz ya lo había dicho todo. Y la historia se encargó del resto. Porque con el paso de los años, casi nadie recuerda el marcador exacto de aquella noche con la misma fuerza con que recuerda la interpretación de José. Eso es lo que diferencia un premio de una leyenda. El premio se guarda. La leyenda se repite. Y esa interpretación se siguió repitiendo durante décadas. En programas especiales, en homenajes, en videos vistos por generaciones que ni siquiera habían nacido en 1970. Jóvenes que descubren a José José por primera vez y sienten lo mismo que sintió aquel público, la impresión de estar frente a alguien que no solo canta bonito, sino que canta verdad. Pero detrás de esa gloria también había una ironía dolorosa, porque la voz que lo hizo inmortal sería, con los años, la misma voz que empezaría a perder. José José vivió una carrera de éxitos enormes, pero también de batallas profundas. La fama le dio escenarios, aplausos y amor del público, pero también le trajo excesos, soledad, problemas de salud, caídas, silencios. Y por eso, con el tiempo, el triste empezó a escucharse distinto. Al principio era la canción de un joven que cantaba una despedida. Después se convirtió en la canción de un hombre que parecía despedirse de su propia voz. Cada vez que el público lo veía luchar por alcanzar notas que antes dominaba con una facilidad asombrosa, la emoción cambiaba. Ya no era solo admiración. Era ternura. Era respeto. Era dolor. Porque todos recordaban aquella noche perfecta de 1970. Todos recordaban al joven de traje impecable que sostuvo la tristeza como si fuera una joya. Y verlo años después enfrentarse a sus propias limitaciones hacía que la canción pesara todavía más. Pero incluso cuando su voz ya no era la misma, el público seguía escuchándolo con amor. Porque José José había hecho algo que muy pocos artistas logran. Había dejado de pertenecer solo a la música y había empezado a pertenecer a la vida íntima de la gente. Sus canciones sonaban en casas, taxis, cantinas, radios de cocina, reuniones familiares, despedidas, amores imposibles, noches de soledad. Había gente que no sabía explicar su propia tristeza hasta que escuchaba a José. Y eso no se consigue únicamente con técnica.
Eso se consigue con alma. Por eso el triste nunca fue una canción más. Fue el espejo de José José. Su entrada al mito. Su prueba de fuego. La noche en que fue subestimado por algunos, derrotado por un jurado, pero elegido por el pueblo. La noche en que América Latina descubrió que había nacido una voz para cantar lo que muchos callaban. Y quizá por eso su historia sigue emocionando. Porque nos recuerda que a veces el mundo no te reconoce en el momento exacto. A veces haces tu mejor esfuerzo, y aún así no te dan el lugar que mereces. A veces cantas con todo el corazón y el premio se lo lleva a alguien más. Pero si lo que hiciste fue verdadero, si tocaste algo profundo, si dejaste una marca real, entonces ninguna decisión puede borrarte. José José no necesitó ganar aquella noche para convertirse en inmortal. Le bastó cantar como si fuera la última vez. Le bastó mirar de frente a la tristeza y convertirla en belleza. Le bastó demostrar que una derrota oficial puede transformarse en la victoria más grande de una vida. Años después, cuando el mundo ya lo llamaba el príncipe de la canción, aquella presentación seguía regresando como el origen de todo. El momento exacto. La imagen fundacional. El joven frente al micrófono. La orquesta detrás. El público de pie. Y una canción que parecía demasiado grande para cualquiera, hasta que él la cantó. José José nos enseñó esa noche que la música no siempre premia al que gana. A veces premia al que conmueve, al que se atreve a sentir más hondo, al que no canta para impresionar, sino para revelar algo que todos llevamos dentro. El triste fue una canción de despedida, pero para José José fue también una bienvenida. La bienvenida al corazón de millones. La bienvenida a una carrera que marcaría generaciones. La bienvenida a una leyenda que nacería, curiosamente, no con un primer lugar, sino con una ovación que nadie pudo callar. Porque desde aquella noche, cada vez que alguien escucha esa frase, qué triste fue decirnos adiós. No escuchas solo una canción. Escucha el instante en que un joven subestimado se convirtió en príncipe. Escucha el momento en que la tristeza encontró su voz. Y escucha la prueba de que hay derrotas que duran una noche y victorias que duran para siempre.